Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Bienvenidos a este servicio de media semana. Hoy vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en la segunda carta a los Corintios, así que vamos a abrir nuestras Biblias, buscar segunda carta a los Corintios. Bien, ¿están todos ya con sus Biblias abiertas? ¿Sí? Bien, pues vamos a leer entonces hasta el versículo. En el capítulo primero vamos a tomar desde el 23 y entramos al capítulo 2 hasta el versículo 11. ¿Ok? Capítulo 1, versículo 23 hasta el capítulo 2, versículo 11. Dice de la siguiente manera: Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Bien. Oramos, hermanos, oremos. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, queremos agradecerte en esta noche, una vez más, el poder estar reunidos en tu nombre. Y después de haber leído esta porción de tu palabra, ahora queremos, Señor, acercarnos mediante la enseñanza al conocimiento de las cosas que tú quieres que nosotros recojamos de esta porción, aquellas cosas, Señor, que son para nuestra enseñanza, para nuestra dirección, esperando que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, iluminando nuestra mente, Señor, otorgándonos entendimiento de las cosas y con ello fortalecer nuestro hombre interior. Fortalece, Señor, nuestra vida. Háblanos en esta noche, enséñanos. En ti esperamos, amado Padre. Gracias por todo, Señor. Y en tus manos nos encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, nuevamente vamos a recapitular un poco este asunto. Tenemos dos cartas de Pablo a los Corintios. Históricamente vienen a ser 4 cartas la que Pablo escribió a los Corintios y llegamos a esa conclusión por lo que Pablo mismo escribe en estas 2 cartas, menciona 2 cartas. Una primera
antes de la primera carta a los Corintios, una intermedia entre la primera y la segunda, y luego esta segunda carta a los Corintios. En total fueron 4 cartas. 2 de ellas son perdidas, no se tienen. Solo tenemos la que está en nuestro Nuevo Testamento, la segunda carta que viene a ser la primera carta a los Corintios, y luego la cuarta carta que viene a ser la segunda carta a los Corintios. Espero no haberlos mareado. Ya. Esto no debe de marearlo. Bueno, ¿por qué hay que ilustrar así las cosas? Porque nosotros cuando leemos la Biblia a veces no entendemos porque no conocemos el mundo aquel, ni tampoco conocemos las circunstancias que exigieron al apóstol Pablo escribir estas cartas. Una circunstancia le exige a usted mandar un mensaje por WhatsApp a otro hermano. Alguien que quiere buscar algún consejo me manda un audio de 8 minutos. Había un hermanito que me mandaba 4, 5, 6 audios, cada uno de 15 minutos. Entonces, y al día siguiente me dice, pastor, no me contestó, hermano, le digo, necesito más de 1 hora para escuchar tus audios. Mientras que escucho el último, ya me olvidé lo que decías en el primero. Dices tanto, hablas tanto, ¿por qué no resumes? Aprende a resumir. Entonces, la siguiente era un poco más breve. Pero son situaciones que esta persona, que vive esta persona, que le exigen decir, le escribiré al pastor a ver qué es lo que él me dice. Entonces yo le respondo, pues, porque usted tiene una inquietud y me consulta, yo le respondo. Entonces, toda correspondencia, porque eso es una correspondencia, tiene un motivo. Tú puedes enviar saludos por cumpleaños o saludos por lo que fuere. Hay un motivo. Estas cartas son cartas del Nuevo Testamento. Desde la carta a los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis son cartas escritas por los apóstoles, en este caso Pablo, Pedro y Juan, a ciertos hermanos o ciertas iglesias. Esta carta fue escrita a la iglesia de los Corintios. Otra carta está escrita a Timoteo. Una carta escrita a una iglesia, otra carta escrita a un hermano. Bien, las circunstancias son las que exigen. Entonces, cuando tú lees estas cartas, lo primero que tienes que entender es qué cosa está pasando, por qué Pablo escribe. La primera carta a los Corintios es muy instructiva, es muy doctrinal, hay mucha enseñanza. Pero esas son enseñanzas que Pablo detalla a razón de que le preguntaron. ¿Okay? A él le preguntaron en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y Pablo responde, estas cosas así y así, y él responde. Bien, esa es la primera carta a los Corintios. Esta segunda es totalmente diferente porque hay circunstancias que sucedieron en la iglesia que pusieron las cosas al revés. Una iglesia, mis queridos hermanos, es como una familia. A veces hay problemas, en las familias hay problemas. Hay problemas livianos, hay problemas severos. Hay problemas cortos, breves, hay problemas que demoran años en solucionarse. A veces hay problemas en algunas familias que nunca se solucionan. Cierta persona me vino a ventilar las situaciones de su familia y me dijo, pastor, no entiendo ya cuándo se va a solucionar. Le dije, lamentablemente, eso se va a solucionar cuando tus papitos partan. No hay forma. Es irreconciliable la situación por causa de ellos, no porque Dios no pueda proveer una solución. Dios tiene solución para cada cosa. El problema somos nosotros que no tomamos el consejo de Dios y no solucionamos las cosas según Dios. Por esa razón esto es irreconciliable. Y dicho y hecho, ya partió uno. Las cosas bajaron, menguaron. Falta el otro, para que todo quede empatado. Bueno, son situaciones, como les dije, como una familia. En las iglesias suceden cosas. ¿Y qué hay que hacer? Hay que solucionarlas.
no hay que dejarlas abandonadas, porque hay una situación de la cual tenemos que cuidarnos. Y vamos a ir de frente a este versículo 11, el versículo 11 del capítulo 2, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué cosa, hermanos? Sus maquinaciones. Y esta es una gran verdad. Cuando usted puso un pie en la vida cristiana por la gracia del Señor y la misericordia de Dios, ¿ok? Usted fue arrebatado de las tinieblas y fue trasladado al reino de Jesucristo. Allí no hay tinieblas, allí todo es su luz. Pero nosotros vivimos y moramos en las tinieblas toda nuestra vida hasta que conocimos a Jesucristo. Entonces, habituados a las obras de las tinieblas, nos cuesta desarrollar una vida transparente y a la luz. Por eso usted va a encontrar cristianitos que andan escondiendo cosas, porque todavía hay tinieblas en sus vidas. Todavía engañan, mienten, andan con cositas, hacen... es porque todavía las tinieblas tienen mucho rezago en ellos. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Ir directamente hacia la luz y vestirse de luz. Y todo ser transparente, todo ser verdad. ¿Por qué? Porque el diablo está detrás de esa persona, de todo creyente. Porque el diablo es nuestro enemigo. Y el diablo siempre va a procurar aprovechar cualquier cosa que tú le dejes. Es el ladrón, pues, el ladrón. Tú dejas mal cerrado el carro, el ladrón te lo abre y te roba. Tú dejas una ventana abierta en la casa, el ladrón ya en la noche viene y trepa como gato y se mete por allí. Porque el ladrón hace eso. El ladrón está esperando una oportunidad. Y nosotros le dejamos muchas oportunidades. Por esa razón es que el diablo se anda metiendo en la vida de mucha gente y de muchas familias. Porque le damos la oportunidad. La iglesia de los Corintios la fundó el apóstol Pablo. Y sin embargo, el diablo estaba ahí buscando oportunidades y los hermanos de la iglesia estaban dándole oportunidad al diablo para generar problemas. ¿Qué cosa quiere el diablo? El Señor Jesús en el Evangelio de Juan nos dice que el diablo solo viene para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. El diablo no viene para edificar, sanar y bendecir. Imposible. Porque es vano irse a los brujos a buscar cosas. Es vano ir al horóscopo a ver tu futuro. Es vano confiar en las suertes, ¿no? Porque entonces es el ámbito de las tinieblas. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Recordando que el diablo está buscando robar, eliminarnos, destruir nuestra vida. Y eso empieza a hacerlo cuando le damos ventajas. ¿Ok? Ventajas. Entonces, la iglesia de los Corintios le estaba dando ventajas al diablo. ¿Cuándo? Cuando hubo una situación en la que un hermano se enfrentó al apóstol Pablo y delante de la congregación lo recriminó, lo humilló y la iglesia no reaccionó. Y el apóstol Pablo tuvo que salir de la iglesia, retornar a Éfeso avergonzado. Y esa es la tristeza y ese es el conflicto que él tiene en esta carta. Por eso que esta carta es muy diferente a la primera. En la primera no hay eso. En esta estamos respirando ese problema. Más o menos en el capítulo 5, o no recuerdo, más adelante, el tono cambia porque Pablo se entera de que las cosas ya se arreglaron. Entonces, continúa escribiendo, pero ya en otro tono. Mientras tanto, Pablo está defendiéndose. En estos primeros capítulos, la cosa es un poco difícil de entender porque no entendemos el problema. El problema es que hay un señor en la iglesia que cometió un exabrupto delante de la congregación y
acusó a Pablo de ser un interesado, un manipulador, que quiere apropiarse de las vidas y que no tiene el respaldo de Dios y que él mismo se hace a sí mismo apóstol, no siendo ni conociendo a Jesucristo en la carne. O sea, como Pedro, como Juan, como ellos, ¿no? Toda una serie de cosas. ¿Por qué se actuó así? Bueno, porque las personas somos así. Somos así. Yo a veces he tenido tratos irrespetuosos de algunos hermanos. Yo no puedo estar a la altura de ser también irrespetuoso para tratar de defenderme. No puedo. ¿Ok? Yo no voy a responder golpe por golpe. Nadie debería hacerlo. Grito por grito. Ojo por ojo. Diente por diente. No. Nosotros ya no seguimos en la regla del talión, pues, ¿no? Del ojo por ojo, diente por diente. Que significa que la retribución tiene que ser en la justa medida de la ofensa. No. Nosotros ya no. A nosotros nos dan un golpe en una mejilla y tenemos que poner la otra mejilla. Esa es la ley de Cristo. ¿Por qué? Porque en todo conflicto siempre hay pérdida del amor, de la unidad, del respeto. Y de esas cosas se vale el diablo. Por ejemplo, en un conflicto matrimonial, en una discusión de marido y mujer, se faltan el respeto, se gritan y se dicen cosas. ¿Cómo pueden dormir en una sola cama si son enemigos en ese momento? Hay que dormir. Bueno, se va el varón al sillón y ahí pasa la noche, 1, 2, 3 noches. Así solucionamos los problemas, callándonos y no hablándonos una semana. Como sordomudos. Obviamente que no es la forma. Muchas parejas, muchos matrimonios cristianos pasan por esas experiencias, no resuelven el asunto, pero determinan volver a conversar, pero no se perdonaron y se quedó un resentimiento o amargura. Para el diablo no es ningún problema que tú sigas conversando. Él solo quiere que tú lleves en el corazón amargura o resentimiento y para él es más que suficiente. En sus maquinaciones el diablo sabe cómo trabajar con personas que llevan amarguras. Entonces, en estos versículos, lo que Pablo está haciendo, Pablo está liberando su corazón de todo conflicto con ese hermano. Y está solicitando que la iglesia lo perdone. Y en segundo lugar, lo restaure. Eso es lo que está haciendo acá. Para ello, Pablo necesita que la iglesia responda porque él no está presente. Pablo necesita que la iglesia responda correctamente. No lo hicieron la primera vez, tienen que hacerlo en esta vez. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Porque de no hacerlo, el diablo va a empezar a destruir la iglesia. Como destruye familias, como destruye matrimonios, como destruye la salud. El diablo está esperando las oportunidades para destruir. Y él quiere destruir la iglesia, pues. ¿Por qué? Porque la iglesia, como le dice Pablo a Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. O sea, la única institución en esta tierra que establece y defiende la verdad es la iglesia. No hay otra. Fíjate que no hay otra. Y si la iglesia no está en condiciones de defender la verdad, entonces yo pregunto, ¿quién? Entonces impera la mentira, pues, el engaño, la falsedad, el ámbito de las tinieblas. Cuando en la iglesia se suscitan esta clase de cosas, entonces no podemos defender la verdad, porque estamos en conflicto. Es un problema, por ejemplo, que tú tengas un problema con alguien de la iglesia o con un hermano en Cristo. No lo aceptes,
Nunca aceptes una cosa así. No aceptes estar enemistado con alguien de la iglesia. Así te haya fallado, así te haya ofendido. Tienes que saber perdonar y tienes que saber restaurar tu relación con esa persona. Porque si no, el diablo aprovecha esa situación. Y vas a ser responsable de cosas mayores más adelante. Pablo no va directamente a Corinto porque él quiere esperar un tiempo. Por eso dice en el versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Como quien dice, se me está pasando el enojo y prefiero todavía no ir, ¿ok? No ir. Dios sabe por qué. 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Bueno, miren ustedes, el apóstol Pablo establece la iglesia en Corinto. Cuando tú vienes a la iglesia, tú no te llevas nada de la iglesia, nada físico, nada material. Tú no vienes y sales con tus 3 kilos de menestras todos los domingos. ¿No es cierto? O tu kilito de huevo que el pastor te regaló a todos. No se vayan, hermanos, sin recoger sus paquetitos. No, en la iglesia no se reparten cosas. Hay una ofrenda de amor, de víveres que se hace una vez al mes, al margen de eso. Tú no te llevas nada, más bien llegas y tienes que ofrendar, tienes que dejar ahí tu ofrenda o tu diezmo. Uno dice que mal negocio, ¿no? Porque todavía... O sea, si yo voy a un restaurante, yo dejo plata, pero me llevo comida en la barriga. ¿No es cierto? Bueno, yo me voy al Parque de las Leyendas, dejo plata en la boletería, pero recreo la vista y paso un día de paseo, bueno, como fuere. Me voy al cine, dejo plata en la boletería y estoy ahí 2 horas mirando una película. Alguna cosa. Pero cuando vengo a la iglesia, ¿qué cosa me llevo? ¿Qué nos llevamos de la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Alguien me puede decir algo? A ver, así. Vamos, hermanos, hagamos un juego mental. Vamos, como decía mi profesor, vamos a estrujar nuestras neuronas. ¿Qué nos llevamos? No sé qué habrán dicho, pero igualito, está bien. Escúcheme. Todo lo que usted hace cuando viene a la iglesia es edificar su fe. Porque sin fe, exactamente, es imposible agradar a Dios. Y tú no puedes tener una vida cristiana en la que tu prioridad no sea agradar a Dios. Por ejemplo, no cantamos porque es bonito cantar. Yo no canto acá, yo no cantaría acá porque toda mi vida he soñado cantar. O sea, eso es absurdo. Porque siento que estoy... No, ese es cuento chino. No. Nosotros no cantamos, nosotros adoramos a Dios. La adoración es el privilegio de todos los creyentes. Todos, los de acá y los de allá. Todos adoramos. No es que tú vienes a ver a ellos cómo cantan. No. Hay que cambiar un poco la perspectiva. Todos adoramos. Porque la adoración es la expresión de nuestro afecto a Dios. ¿Ok? ¿Amas a Dios? Adórale. Cántale. Bueno. Edificamos nuestra fe. Yo no puedo cantar si no tengo fe. Yo no puedo leer mi Biblia si no tengo fe. No puedo venir a una iglesia a congregarme con regularidad y con perseverancia si no tengo fe. Yo no puedo servir si no tengo fe. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la vida cristiana es una suma de convicciones. Hacemos estas cosas aunque al mundo le suene ilógico, pero las hacemos porque tenemos la convicción que son las cosas que a Dios le agrada. Y Él las ha establecido. ¿Dónde? En su palabra. Entonces, mi fe se edifica
en la palabra de Dios, porque es la única manera de conocer las cosas que a Dios le agrada. Yo tengo que aprender a agradar a Dios. Eso es edificar mi fe. Porque a Dios no lo hemos visto y no lo vamos a ver jamás hasta que lleguemos a su presencia. Dios puede manifestarse de muchas formas, pero su persona nunca la vas a ver. Nunca. Porque estos ojos no pueden ver a Dios. Entonces, venimos a la iglesia para edificar nuestra fe. Si nosotros no desarrollamos una vida sana, una vida espiritual sana, no podemos edificar la fe. Tú vienes acá a edificar la fe. Pablo estableció la iglesia de los Corintios y lo primero que hizo fue edificar la fe de los hermanos, a enseñarles, enseñar. Tú tienes que venir a aprender a cómo edificar mi fe. Cómo debo de hablar, cómo debo de ser, cómo debo de mirar, cómo debo de trabajar, cómo debo de cocinar, cómo debo de vestir, cómo debo de arreglarme, cómo debo de pagar, cómo debo de cobrar, cómo debo de hacer, qué clase de música escuchar, con qué gente debo de andar, cómo debo de hacer, cómo debo de decir, cómo tengo que pensar, cómo tengo que dormir, cómo tengo que ver la vida, cómo tengo que ver los negocios, cómo tengo que ver el cuerpo, la salud, el sexo, todo. ¿Entiendes? No me peino porque me gusta así, no me visto porque me gusta así, sino tengo que verlo todo en función de Dios. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cómo le agrada a Dios que sea yo? Entonces Dios establece un parámetro de santidad para cada aspecto de la vida. La santidad del cuerpo, por ejemplo. La santidad para cada aspecto de la vida. Todo eso corresponde al mundo de la fe. Y cuando Pablo llega a Corinto, lo que encuentra es una ciudad tan pecaminosa. Corinto era la capital del pecado en el mundo antiguo. La inmoralidad en Corinto era, ¿cómo se dice? Memorable, reconocida en todo el mundo antiguo. Cuando él le decía, me voy a Corinto, ya sabemos a qué vas. A malograrte, Corinto. En Corinto no había universidades, ahí no salieron filósofos, ahí no habían escuelas, ahí todo era pecado. Entonces, Pablo llega a Corinto, a una ciudad de esas características, porque Dios lo llevó y allí tiene que levantar una, ¿qué hermanos? Iglesia. Tiene que fundar una iglesia. Con esa gente. Entonces hay que enseñarle mucho, ¿no es cierto? Bastante. No fue mejor en Atenas, donde pues había puros filósofos. La cosa fue peor allí. No hay una carta del apóstol Pablo a los atenienses, no existe. Con toda una pequeña obrita en Atenas que no fue para más. En Corinto la iglesia era grandota, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero había que enseñar, enseñó. Pero no todos marchamos a la misma velocidad. Y algunos de estos corintios eran muy complicados. Y pretendiendo hacer algo correcto, lo que hicieron fue enfrentarse a Pablo y ofenderlo. Y Pablo no tiene otra cosa que retirarse, dolido y avergonzado. Y él no es dueño de la congregación. El martes en el curso enseñamos a los hermanos, los pastores no somos dueños de la congregación. Yo no soy dueño del local, no soy dueño de las personas. Y usted no es dueño de lo que tiene. Usted no es dueño de su cuerpo. Nosotros no somos dueños de nada. Todo es prestado, todo es concedido. A unos nos da el privilegio Dios de hacer unas cosas y a otros otra cosa. Bien, Pablo no tiene que enseñorearse de la congregación ni de su fe, sino que él es solo un colaborador de Dios. Él establece la fe a través de las enseñanzas para que esa gente esté firme delante del Señor. Pero, las cosas giraron. Y el conflicto apartó a Pablo de la iglesia.
Tardíamente los hermanos actuaron, tardíamente, y determinaron hacer algo con el ofensor. Pablo a la distancia, no es como ahora que sabemos que pasa en todo el mundo, Pablo a la distancia tiene que esperar que las noticias lleguen para saber qué está pasando en Corinto. Envía a Timoteo, envía a Tito para saber, para recoger noticias. Pero él sabe que tiene que esperar todavía. Por eso que en el versículo 1 dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque Pablo estaba acongojado. No ir a vosotros con tristeza, no quiero ir con tristeza. Porque si él va con tristeza, él los va a entristecer. Porque si yo os contristo, yo los entristezco, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo entristecí. O sea, si yo te malogro el día, luego tú me vas a ayudar a mí, me vas a alegrar el día, no, me la vas a malograr también. Ese es el gran problema de hacernos daño mutuamente. No sabemos que estás dañando a aquel que te va a soportar, te va a sostener. Por eso que entre nosotros no debe haber conflicto alguno, peleas, no debe haber nada. Por eso se le dice no se presten dinero. Como decía mi hermano, ¿no? Si quieres perder un hermano o un amigo, préstale dinero. Y vas a ver que el hermano empieza a ausentarse, a irse, y el otro, oye, págame pues, pero espérate, pues, págame, eres un avaro. No, nada, avaro, hermano, paga, pero tú dijiste que ibas a pagar. Te voy a acusar con el pastor, vas a ver, acúsame, pues, hay otras iglesias también, pues se va. Y hermanos se me acercan y me dicen, pastor, presté dinero a fulano y no me ha pagado, no sé qué cosa voy a hacer. Nada. No puedes hacer nada. ¿Tú me preguntaste para prestarle? No. Si tú me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho, no le prestes. Ofréndale. No le prestes. Por algo te pide, porque no tiene. Si hoy no tiene, difícil que tenga para devolverte. No, yo no presto dinero. Cuando yo tengo, doy. Si no tengo, en el nombre de Jesucristo que Dios te bendiga, hermano. Pero y si tengo, doy. Tú no prestes. Yo no entiendo esos matrimonios donde marido y mujer se prestan dinero. Ay, ¿no? Ay. Muchos matrimonios son así. Amor, ¿me puedes prestar 100 soles? El mes pasado te presté 200 y no me has pagado hasta ahora. Es que no sé, pídele a tu papá, pues que por lo menos con eso me pagas, yo te puedo prestar. ¿Qué es eso? No. Eso de tú trabajas, lo que tú trabajas, lo administras, lo que yo trabajo, lo administro, no juntamos el dinero. O la esposa está en la casa, ella no trabaja, no hace vida económica fuera de la casa, ¿no? Su trabajo es tener la casa, que es un trabajazo, y tú le preguntas a la hermana, ¿y usted sabe cuánto gana su esposo? Nunca supe cuánto gana. Pero más o menos, sospecho que va entre tal cantidad hasta tal cantidad. Es que su ingreso no es regular porque él es independiente, eso es otra cosa. Pero más o menos, ni más o menos. ¿Y usted ve algo? No, él solo me dice que lo que necesite me pides, yo te doy. Entonces, él va con el concepto de que este es mi dinero. Yo tenía un matrimonio ahí, le voy a contar en la oficina, y le digo, ¿en qué les puedo servir, hermanos? Entonces la hermana me dice, pastor, ha cobrado su jubilación, su indemnización, todo, no me ha dado nada. Se me metí en problemas, dije, ¿qué pasó, hermano? ¿Para qué le voy a darme, pastor? Si yo le doy, lo va a dar a su familia, a sus hijos, pues tenía otros hijos anteriores. Yo no voy a sacar mi dinero que tantos años se fue juntando para que ella lo... Tráeme una espada, hermano, por favor. Vamos a partir este asunto.
¿Qué problema, ve? Y se peleaban y se peleaban. Entonces él gastaba el dinero, decía, ese es mi dinero, pastor. Yo lo trabajé. Entonces yo puedo comprarme lo que yo quiera. ¿Por qué se lo tengo que dar a ella? Sí, pues. No entiende. Porque es tu mujer. Y tú eres su marido. El problema, ¿no? La economía. ¿Cómo vamos a hacer con la economía? Bueno, en la iglesia no puedes tener problemas económicos con nadie. No prestes dinero. ¿Ok? Es más, si es posible, no entres en negocios con los hermanos de la iglesia. Porque a veces el negocio sale o no sale. Y tienes que responder y después vienen los conflictos. Ok. Si tú entras en negocios, oye hermano, ¿tú haces esto? Sí. ¿Puedes hacerme un trabajo? Claro. ¿Cuánto me cobras por hacer esto? Para usted, hermano, le voy a cobrar cómodo. Deme para los materiales y un poco más para el diario. Eso es todo. Genial, págale. Y si puedes, le das más, porque él está siendo generoso contigo. Entonces tú tienes que ser generoso con él. ¿Ok? Vuestra generosidad sea conocida por todos, dice Pablo. Dale. Bueno, acá pelea y la pelea genera tristeza y en la tristeza no hay edificación. Pablo no puede ir porque si él va con la tristeza que lleva, el conflicto que lleva, posiblemente las cosas no se arreglen bien con los hermanos. Prefiere él esperar. Versículo 3 vamos a leer, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Eso es muy cierto, ¿no? Yo no puedo tener conflictos, por ejemplo, con ustedes, porque yo me tengo que alegrar con ustedes. Un padre de familia no puede tener conflictos con sus hijos, porque padre e hijos comparten la alegría y tienen que compartir alegría. Si eso no sucede en tu experiencia es porque papito o mamita tienen sus problemas que no han resuelto todavía con el Señor. No puedo llegar a mi casa a generar conflictos a mis hijos. No, de ninguna manera. Yo no estoy puesto para generar conflictos, sino para resolverlos. Entonces Pablo quiere resolver el conflicto de una manera correcta. Mejor es esperar. Él escribe, prefiere escribir a ir. ¿Por qué? Porque él no quiere llegar con tristeza a donde están los que le deben de generar a él alegría. Claro. Para un ministro, yo cuando voy, a donde vaya, me siento en los cultos y como extraño mi iglesia. Y digo mi iglesia porque aquí yo me congrego, no porque esta sea mía. No, acá me congrego. Yo extraño mi iglesia porque es mi casa. Extraño mis hermanos, extraño a Pedrito, a Luchito, a Brian, extraño a los que cantan, los que tocan, extraño a los que se sientan, los que se duermen también los extraño mucho. ¿No? A todos los extraño. Pero estoy en otra casa, es otra familia. Igual se sentirá ese pastor cuando viene acá. Llegará acá y dirá, ay, cómo extraño mi iglesia. Bueno, son casas. El apóstol Pablo extrañaba a los corintios. Entonces, él no quería llegar allí con tristeza, porque esa es la iglesia que le genera alegría. Hay que restaurar entonces la relación. ¿No es cierto? Versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Miren, hermanos, si yo no los amase, no sufriría. Porque el que ama tiene que estar dispuesto a sufrir. ¿Te enamoraste de una mujer? ¿La conquistaste? Ya, prepárate para sufrir. Porque el amor y la aflicción siempre van aparejados. Eres soltera, no tienes hijos. Genial, el día que tengas hijos, prepárate. Porque así como tienes la alegría de ser madre, vas a tener sufrimientos como madre. Porque tú no sabes cómo va a ser el derrotero de ese pequeño o de esa pequeña. Que a veces es feliz
Y a veces no es feliz. Y uno como papá o como mamá lo sufre. Pero ese es llamémosle el privilegio de la paternidad. El que no tiene hijos, no tiene ese problema. Ve a otros cómo tienen sus problemas y bueno, chao hermano, resuelve tus problemas. Y yo me voy a mi casa tranquilo, tranquilo. Ahí tengo mi gato y mi perro. Y aún así quieres mucho a tu perrito y cuando se enferma y vas donde el veterinario y te dice, está sufriendo el perrito, tenemos que ya dormirlo. ¿No sufres? ¿Por qué sufres? No dices, ya, mátelo doctor. No, te aferras porque es el afecto que le tienes al animalito. Porque ese animalito llena tu vida, te presta cariño. Cuando yo llego a mi casa, mi familia no sale corriendo a la reja a recibirme. En ninguna casa. O sale toda tu familia corriendo, papá, todos. Nadie. ¿Quién sale? El perrito. Sale primero mi perrita, la negrita, corriendo, mostrándome los dientes de sonrisa, caminando feliz. Y luego sale el gordo detrás de ella más lento. A veces no sale, sino está esperando en su cama que yo vaya a verlo. Pero están felices, me mueven la cola todo. Me cruzo con otros, los demás. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, amor, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Sí, todo bien. Hola, 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 hola. Y los perros están ahí melosos. Cuando ellos se enferman, ¿no sufres? Una iglesia genera una relación. Yo tengo con esta iglesia una relación de toda mi vida. Toda mi vida ministerial es esta iglesia. Desligarme de ustedes debería de ser la cosa más dura que podría pasarme. ¿Por qué? Porque el afecto genera eso. Si a mí me ofrecen, Pastor Ángel, queremos solicitar su servicio como pastor, no acá, o será pues en otro país. Así, ¿cómo así? Le conseguimos la visa de trabajo, allá le espera casa, le espera el trabajo en la iglesia por 5 años, $10,000 mensuales, más vacaciones. No. ¿Qué dice, pastor? No. ¿Por qué? Porque así, no es un trabajo natural. Es como que te digan a ti, oye, te pago para que dejes a tu familia. ¿Cómo vas a mi familia? ¿Me vas a pagar por dinero? No se deja la familia. No. Pablo amaba esta iglesia, por eso sufría por ella y su tristeza era en la misma dimensión de su amor. Versículo 5, vamos a ver qué pasa con este señor. Pero si alguno me ha causado tristeza, hablando de ese señor que lo enfrentó feo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y es que en esto sí hay que considerar lo siguiente, escúchame bien, escúchame. Pablo es el ministro. La ofensa que este hombre le generó al ministro de la iglesia, se lo generó a toda la iglesia. No es solamente boca con boca, persona a persona. No. Eso fue lo que los hermanos de la iglesia no entendieron al principio. La falta que cometió este hermano fue un pecado contra la iglesia. No solo ofendió a Pablo, ofendió a todos. Y te voy a decir una cosa. Pecado. En la Biblia no hay pecado chiquito ni pecado grande. Pecado es pecado. No hay pecado venial, pecado capital. No existe. Pecado blanquito. No existe. Pecado siempre es pecado. La diferencia de un pecado con otro pecado son las consecuencias que generen en la vida. La manera de resolver eso. Por ejemplo, el Señor Jesús dice que una ofensa verbal es como matar, casi como matar. Pero si yo te ofendo verbalmente, nos reconciliamos. Pero si yo te clavo un cuchillo, eso ya no tiene solución. Termino yo en la cárcel. ¿Entiendes?
Los pecados, la consecuencia de los pecados en el desarrollo de la vida, hacen diferente unos pecados de otros pecados. Pero pecado es pecado. Vas a dar cuenta de los pecados. El problema es lo que generas acá con ese pecado. Y este señor generó un problema grave, porque no solamente dijo, no, yo le voy a decir sus verdades al hermano Pablo, y le dijo sus verdades. ¿Verdades? ¿Qué verdades vas a decir? ¿Con qué autoridad? ¿Qué te respalda para decir eso? ¿No sabes quién es ese señor? Por mucho que porque Pablo sostiene, por mucho que su apariencia no sea estimable, que no haya nada agradable en lo físico, por mucho que muchos menosprecien su enseñanza y su palabra, ese Señor es el que fundó esta iglesia, y ese Señor es el que evangelizó a esta gente, y ese Señor fue respaldado por Dios. ¿Sabes con quién te estás metiendo? Con alguien que Dios escogió como instrumento para traer el evangelio a estas tierras. No es X persona. Es alguien a quien deberías de respetar. Y como no lo respeta, no respeta a toda la iglesia. La ofensa se extendía a toda la iglesia. A todos vosotros, dice Pablo. Entonces, ¿qué había que hacer? Reprender a este hermano. Y eso es lo que dice en el versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Lo que pasa es que una vez que evaluaron los hermanos y se dieron cuenta de la tremenda falta de este hermano, entonces lo reprendieron y lo disciplinaron. Lo sentaron o lo sacaron, no sé, no dice más la carta. Y Pablo dice, no, ya fue suficiente. Fue suficiente con la reprensión. Más bien ahora hay que perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cometió un error. Muy bien, ya perdónenlo y consuélenlo. Y lo importante, versículo 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El tema es que toda persona que ofende cae de una posición. Por ejemplo, tú cometes un pecado. Tu relación con Dios lo sufre. ¿Ok? Lo sufre. Si tú persistes en pecar de la misma manera, tu relación con Dios se va a complicar. Dios va a tener que disciplinarte. Pero Dios no quiere destruirte. En sus planes no está destruir al creyente. Disciplina sí, destrucción no. El que planea, el que tiene en sus planes destruirnos es el diablo, no Dios. Entonces, cuando nosotros cometemos una falta y Dios nos disciplina, nos corrige para que nosotros regresemos a la posición que teníamos antes de pecar. No sé si me explico. Eso se llama restaurar a la persona. Una persona que ofende a alguien, una persona que comete un error, tiene que ser reprendido, disciplinado y después restaurado. No se puede, el hermano ha pecado, tenemos que apedrearlo, hermanos. Traigan sus piedras el próximo domingo porque en la cochera los vamos a apedrear. No se hace esas cosas. No se hace. Sino que Pablo está pidiendo la restauración de ese hermano. ¿Por qué? Porque es lo que manda la ley del amor. Es lo que hizo Cristo con la mujer pecadora. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. La hizo libre de toda condena. Versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
que era lo que Pablo esperaba, que los hermanos puedan conducirse de la manera como él les estaba instruyendo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo no se quiere cargar nada en el corazón. Aunque les dice a los hermanos, perdonen a ese hermano, porque yo ya lo he perdonado. En presencia del Señor, yo ya lo perdoné. No tengo problema con nadie. Pero fue feo lo que hizo. No tengo problema. No tengo problema. No tengo problema. A veces los problemas son entre nosotros por una cuestión de los conflictos, ¿no? Los tan mentados conflictos en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Me dicen, pastor, en el trabajo tengo problemas con el jefe, que el jefe es así, que el jefe es así. Ora al Señor y busca una salida a eso. No puedes vivir, no puedes trabajar en un lugar donde te oprimen, te exprimen, te maltratan, te humillan. No se puede. Porque eso afecta interiormente tu autoestima. Y eso puede ser hasta peligroso para tu salud. ¿Ok? Bueno, Dios debe de tener algún trabajo mejor para ti. Pero finalmente es Dios quien tiene que decir qué hacer. Bueno, mucha gente ha ganado a sus jefes para el Señor, ha ganado a sus compañeros para el Señor. Claro que sí, porque han perseverado en la situación. Otros no han podido y han tenido que terminar renunciando. Pero entre nosotros, por ejemplo, los conflictos son conflictos básicamente de que dijo tal cosa, que ¿para qué decir? Nada. Pero para las personas que entran en conflicto es una cosa muy grande, pues. Es muy grande. Y entran en una situación de enemistad. Entonces, quien gana la batalla ahí no es Dios, sino el diablo, porque a él le conviene que en la iglesia mucha gente esté enemistada con otros. Mira, tú no puedes, no podemos desarrollar una relación con Dios buena como debe de ser si guardamos conflictos con algunas personas en nuestra vida. Hay personas que son difíciles de soportar, pero nosotros no debemos de tener en el corazón nada contra esas personas, porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. Porque si tú vienes al altar trayendo tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, Dios te va a decir, deja tu ofrenda a un costado y anda, vete y reconcíliate con tu hermano. Y después vienes y presentas tu ofrenda. Porque Dios es así. Dios no quiere adoradores con el corazón atravesado, acuchillado ahí, no, resentido. No se puede adorar a Dios con un corazón así. No se puede. No se puede. Tienes que aliviar el corazón. Alguno va a decir, yo tengo muchos conflictos con mi papá. ¿Y dónde está tu papá? No, mi papá ya murió. Ah, ya murió. ¿Y todavía tienes conflictos con él? Sí. Perdónale. Pero si ya murió, pastor. Sí, yo sé que ya murió, pero perdónale. O sea, el asunto no es que, papito, te perdono. No, ya, eso no es el perdón. Como ya no puedes hacer eso, porque si estuviera en esta tierra, irías hasta donde él está y dirías, papá, ¿sabes qué? Perdóname. Bueno, pero como ya no está acá, entonces ahora el perdón es algo que tú determinas en tu corazón. Perdonaré a mi papá, perdonaré a tal, cual. Me libraré de esos sentimientos. No tengo nada con esa persona. Hizo lo que hizo en su ignorancia. No conocía a Dios. Pero yo sí conozco a Dios. Y mi relación con Dios exige que yo no tenga nada contra nadie. Pablo no podía tener algo contra este hermano. No. Él lo perdonó y él espera que los hermanos lo perdonen, porque si no, Satanás gana ventaja. Porque él está constantemente
maquinando, planeando qué cosa puedo hacer, cómo puedo sacar ventaja de esta enemistad. Así que no planteemos situaciones conflictivas con nadie. Con nadie. ¿Estamos bien, hermanos? Con nadie. Si alguien lo ofendió, déjelo. Perdonar significa dejar ir. Dejo que eso se vaya. Yo no tengo problemas con nadie. Pero me habló feo. No tengo problemas con nadie. Pero nos ofendió. Mira, Dios es tu defensor. Como es tu abogado, también es tu defensor. Si alguien te hizo daño, Dios le dará el pago. No necesitas vengarte. Dios es tu vengador. No es que nosotros estemos respirando, ojalá Dios me venga y lo haga puré, así, aserrín, que lo haga aserrín. No. Tampoco no es así. Dios sabrá dar el pago en su momento y en la manera que Dios planee. Yo no tengo que estar respirando eso. No, yo me libro de todo. Entonces estoy en paz con todos. Entonces puedo acercarme delante del Señor y decirle, Dios te amo. Y Dios me dirá, yo también te amo, porque no tienes nada contra nadie. Ya este sábado, en la lección que tenemos, vamos a ver a David huyendo ya de Saúl. Voy a adelantarles un poquito, ¿ya? Para que cuando su líder comparta con ustedes digan, ya, era así, una cosa así. Entonces David tiene que huir porque ya no queda remedio, Saúl lo va a matar. Y David en su ida va a diferentes lugares, pero al final no encuentra un lugar donde refugiarse. Termina en una cueva, la cueva de Adulam, solo. Y en la cueva de Adulam compone el Salmo 34. ¿Cómo en un momento de angustia, de tribulación, donde sientes que persiguen tu vida, puedes componer un salmo precioso como el Salmo 34? Pero más adelante, en esas huidas, David tiene la oportunidad de vengarse de Saúl. Y David no acepta eso jamás. Él no va a levantar su mano contra aquel que lo persigue para matarlo. David ya tenía hombres que estaban con él. Entonces, como Saúl lo perseguía por un lado, David se escapaba por otro lado hasta que David se esconde en una cueva con sus hombres. Y Saúl llega y acampan en la misma cueva. Pero Saúl no se da cuenta que ya al fondo están están ahí cerca de la cueva. Saúl quiere ir al baño y escoge la cueva como su baño. Y entra a la cueva. Y los hombres de David están allí y ven que Saúl está desprevenido. Y uno le dice a David, mira, esta es la oportunidad que Dios te da. Saca el pantalón abajo, mátalo. Mátalo. Y líbrate. Ese persigue tu alma. Y David va y le corta la punta de su manto. Y ahí se turba, porque cortó un pedazo de la ropa del ungido. Será loco, será atormentado, me perseguirá, lo que quieran, pero ese Señor es el ungido de Jehová. Yo no puedo levantar mi mano contra él. Interesante, ¿no? Por eso que ese Señor, aún en estos momentos, tenía una relación con Dios a prueba de balas, pues, porque él no se cargaba nada en el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que está haciendo Pablo acá con esa persona para que el diablo no aproveche la oportunidad y destruya lo que costó tanto trabajo levantar la fe de los hermanos.
Es todo, hermanos, para esta noche. Espero que podamos aprender, podamos llevarnos algo y con ello desarrollar nuestra fe, nuestra relación con Dios. Vamos a orar entonces para dar las gracias.